En este vídeo vamos a recordar que era una raíz cuadrada y una raíz enésima. Vamos a ver cuáles son sus partes y vamos a ver cuáles son los signos que se obtienen a partir de la realización de la raíz. Y luego también veremos expresiones radicales semejantes y cómo operar con distintas expresiones radicales. Bien, comencemos recordando lo que era una raíz cuadrada. Bueno, pues una raíz cuadrada de un número a es otro número b que cumple que al elevarlo al cuadrado se obtiene como resultado ese número a, el que hay dentro de la raíz, dentro del radical. Hablemos con propiedad. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 es 2, porque al elevar 2 al cuadrado obtenemos 4. ¿Vale? Esto no es totalmente cierto, porque pensemos que no solo tenemos el 2, sino también el menos 2. ¿Vale? De todos modos, a continuación vamos a entrar en hablar de los signos. ¿Vale? Pero bueno, igual que las raíces cuadradas, podemos tener raíces con otro índice. A estas raíces se les llama raíces enésimas, pero bueno, puede haber raíces cúbicas, raíces cuartas, raíces quintas, de cualquier número. Pero para generalizar se utiliza el término enésimo. ¿Vale? Entonces, la raíz enésima de un número a es otro número b que al elevarlo a n obtenemos como resultado ese número a. Bien, es similar esta definición. Pensemos que las partes de un radical son simplemente 4. Veamos cuáles son. En primer lugar, pensemos en esa raíz cúbica de 8. ¿Qué número elevado al cubo da 8? Pues el 2. Bien, y en esa operación tenemos por un lado ese 3, que es el número que hay encima del símbolo del radical, que se llama índice. ¿Vale? En segundo lugar, el número que hay dentro del signo del radical se llama radicando. Al resultado se le llama raíz. Y por último, al simbolito que nos da la operación se le llama radical. Bien, cuando nosotros hacemos una raíz, habitualmente se obtiene un número irracional, aunque también podemos encontrarnos números exactos, ¿vale? Números naturales y números enteros, ¿vale? Pero también podemos no encontrarnos que tenga solución, ¿vale? Eso también depende del signo que tenga y del índice. Vamos a verlo a continuación. Bien. Y para eso tenemos que distinguir entre índices pares o impares y signos positivos y negativos. Bien, empecemos. Una raíz de índice par y radicando positivo, pues tiene dos soluciones. Por ejemplo, la que hemos dicho antes, la raíz de 4. Pues la raíz de 4 tiene dos soluciones, más 2 y menos 2, porque elevando los 2 al cuadrado se obtiene 4. Sin embargo, la raíz de índice par de un número negativo no tiene solución, porque si nosotros, por ejemplo, intentamos hacer la raíz de menos 16, no hay ningún número que al cuadrado nos dé como resultado menos 16. Bien, sin embargo, si cambiamos y vemos que los índices impares, pues nos encontramos en primer lugar, si tenemos un índice impar y un radicando positivo, tenemos una sola solución, que será positiva. Por ejemplo, la raíz cúbica de 8, que la acabamos de hacer. Pues hay un número que al cubo vale 8, que es el 2. Y el menos 2 no puede ser, porque menos 2 al cubo sale menos 8. De igual forma, para una raíz de índice impar y radicando negativo, en este caso sí hay una solución, y sería negativa. A partir de ahora es muy normal que tengamos que trabajar con expresiones radicales, donde no terminamos calculando lo que vale una raíz, ¿vale?
En ese caso nos encontramos que vamos a definir expresión radical como una expresión de esa forma, a por la raíz enésima de b. ¿Vale? Por ejemplo, todas las que tenéis más abajo son expresiones radicales. Al número, a la a se le llama coeficiente. ¿Vale? En el caso de la primera, el coeficiente sería 3. En el de la segunda, 2. En el de la tercera sería menos 1. Porque el 1 no lo estamos viendo, pero también está. ¿Vale? Y aquí es muy importante que podamos operar, sumar o restar con ella. Bien, cuando nosotros teníamos expresiones algebraicas, era importante que la parte literal fuese la misma. En ese caso hablábamos de expresiones semejantes. Aquí va a pasar algo similar. Vamos a decir que dos expresiones son semejantes cuando tienen el mismo índice y el mismo radicando. Por ejemplo, arriba nos encontramos que 2 raíz de 2 y menos 10 raíz de 2 son semejantes, tienen el mismo índice y tienen el mismo radicando. O por ejemplo, 3 raíz de 5 y 7 raíz de 5 también son semejantes. ¿Vale? Bien, con las expresiones radicales podemos por un lado descomponerlas. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos con que tenemos, por ejemplo, la raíz cuarta de 360, nosotros podemos factorizar 360, obtendríamos 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5, y ahora podemos separar en 3 raíces cuartas, de 2 al cubo, de 3 al cuadrado y de 5. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, también podemos simplificar algunas expresiones radicales. Por ejemplo, fijaros, la raíz sexta de 16. Realmente eso es la raíz sexta de 2 a la cuarta. Fijaros que tanto el 6 como el 4 son números pares. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente, que es construir una nueva raíz, ¿vale? Donde dentro tenemos un 2 como base, y si nos fijamos en ese 6 y en ese 4, podemos, como son dos números pares, podemos dividirla entre 2 los dos números. Es decir, 6 entre 2, 3, que sería el número que colocaríamos en el índice, y 4 entre 2, 2. Por último, vamos a ver las operaciones con radicales. Bien, y vamos a ver las sumas y restas, las multiplicaciones, las divisiones y la raíz de una raíz. En primer lugar, para sumar y restar radicales es necesario que sean semejantes. Si no son semejantes, no podemos operar. Ante dos radicales semejantes, lo que hacemos es sumar o restar los coeficientes y dejar la misma parte radical. Por ejemplo, ahí tenemos una suma o resta de 4 términos. Entonces, cogeríamos los semejantes y los operaríamos. En rojo tenemos 4 raíz de 2 menos raíz de 2, que serían 3 raíz de 2. Y por otro lado, 5 raíz cúbica de 5 más 2 raíz cúbica de 5, 7 raíz cúbica de 5. Bien, para la multiplicación con radicales, lo que hacemos es que es necesario tener el mismo índice. Si no tenemos el mismo índice, no se puede operar. Pueden tener distintos radicandos, es decir, ahora no hace falta que sean semejantes, pero el índice es necesario que sea el mismo. De esa forma, si nosotros multiplicamos dos expresiones así, multiplicaríamos por un lado los coeficientes y por otro los radicandos. Por ejemplo, en esta de aquí multiplicaríamos 2 por 12 y 5 por 3. 2 por 12, 24, 5 por 3, 15, raíz de 15. Bien, la división con radicales. Bien, aquí es similar. Necesitamos que sean radicales con el mismo índice. No es necesario que sean semejantes. Bien,
lo que haríamos sería, en lugar de multiplicar, dividir. Es decir, dividiríamos por un lado los coeficientes y por otro los radicandos. Por ejemplo, en esa dividiríamos 10 entre 5, que serían 2, y raíz de 20 entre raíz de 2, raíz de 10. Por último, la raíz de una raíz. Pues si nosotros nos encontramos una expresión de esa forma, lo único que tenemos que hacer es escribir una sola raíz con el índice que sea el producto de los dos índices anteriores. Por ejemplo, la raíz cuarta de la raíz cúbica de 2 sería la raíz doceava de 2. 4 por 3, 12.